Hola nuevamente. Bueno, Hola. ahora estamos con Martín juntos acá para describir un poco la situación actual de Chile. Queríamos cerrar, digamos, esta presentación con el estallido actual del 18 de octubre. Hoy día es 10 de noviembre. Llevamos 52 días de movilización social a nivel de país. Evidentemente las primeras 2 semanas fueron bastante movidas, terribles la verdad, porque es donde murió la mayor cantidad de personas. Eh, Hubo toque de queda, por primera vez desde la dictadura salieron los militares a la calle. Eso nos generó un temor evidentemente a todos, pero también mostró la fuerza del movimiento social, la energía que tiene y la rabia que existe. Yo uso esa palabra, porque indignación es cierto, hay mucha indignación, pero también hay rabia, hay mucha impotencia en las personas que han sido prácticamente desprovistas de todos sus derechos. Particularmente, uno ve, por ejemplo, en las movilizaciones, en la calle, prácticamente en las marchas y en las barricadas, mucha juventud frustrada por no haber podido acceder a la educación superior, mucha juventud frustrada por no tener acceso a un trabajo digno, digno en términos de tener un salario digno. El salario que en Chile son 300.000 pesos, aproximadamente $500, y gran parte de la población gana eso, casi la mitad de los trabajadores. Creo que la población de trabajadores es aproximadamente de 7, 8 millones, creo que la mitad gana entre 300 y 400 mil pesos, o sea, andan muy cerca del salario mínimo. Y el costo de la vida ha venido aumentando muchísimo. Entonces, eso conjugado con todos estos otros movimientos, digamos, que mencionamos hace un ratito, que tiene que ver con el movimiento por el agua, el movimiento mapuche, el movimiento contra las AFP o los fondos de pensiones privados, el movimiento estudiantil, ha venido generando esta articulación. Y de hecho en las marchas uno lo puede ver. ¿Qué pasa con el agua dentro de estas marchas? Literalmente el agua apareció como uno de los ejes. Como mencionaba Martín, el agua es uno de los ejes, digamos, del modelo. Mantener el agua, digamos, como una propiedad privada, asegura, digamos, a sus propietarios, digamos, por un lado, el control del territorio, el control, digamos, de poblaciones completas, poblaciones humanas, inhumanas, es decir, control de ríos, de cuencas, de acuíferos, digamos, de estuarios, y todo lo social que se articula alrededor. Es decir, y por otro lado, tenemos un discurso, digamos, oficialista, tanto del empresariado como de los gobiernos, y yo diría incluso de un gran sector de la ciencia, donde dicen que este problema es un problema del cambio climático. Donde es cierto, el cambio climático juega un rol, es un factor importante en el decrecimiento, por ejemplo, de la precipitación. Un ejemplo, en la ciudad acá donde estamos, en Concepción, promedio anual caían 1.300 milímetros por año. Ahora están cayendo promedio 800, incluso algunos años han caído 700. Entonces, es cierto, es un problema objetivo el tema del decrecimiento de la precipitación, la mega sequía que mencionaba hace un ratito, pero también es cierto que la sobreexplotación, la actividad en gran escala, también son parte del problema, son un factor. Y ese factor es el que toda la ciencia ha tratado de mantener invisible, y es justamente lo que las ciencias sociales críticas, desde la ecología política, la sociología ambiental, estamos tratando de poner digamos, de relieve y hacerlo visible, porque justamente esa es la demanda de estos movimientos. Y también es una demanda discursiva. Es decir, hay una crisis ecológica profunda que por un lado el empresariado y el gobierno la declara como culpa del cambio climático, es decir, sin cara, sin nombre, pero por otro lado los territorios, las comunidades les dicen, no, pues si es la empresa forestal tanto, es la empresa hidroeléctrica tanto, es la empresa minera tanto, es la empresa de agronegocios tanto. No vamos a mencionar los nombres aquí porque son muchísimas, sería interminable, pero tienen que ver con estos grandes sectores extractivistas, de hecho, que trabajan directamente extrayendo naturaleza. Entonces, esta crisis social que tenemos hoy en día, este estallido social, nosotros pensamos que también es una crisis ecológica profunda, que tiene sus raíces naturales, pero también antropogénicas. Y antropogénica, aquí yo creo que hay que hacer una distinción en qué tipo de antropo estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de, no las comunidades, porque el uso en términos de escala de las comunidades es un uso, digamos, para las necesidades diarias o incluso para las necesidades del mercado local. En cambio, siguiendo el concepto de extractivismo de Budina, cuando es para exportación, cuando son paltas para exportación, cuando son cobre para exportación en el caso de las mineras, cuando son
árboles, digamos, cuando son pulpa de celulosa para exportación, estamos hablando de grandes escalas. Por ejemplo, acá en el sur son casi 3 millones de hectáreas forestadas con pino y eucalipto. En el norte la cantidad del sector minero en Chile es un ícono internacional. De hecho, todo el mundo sabe que Chile es un país minero. Lo admiran por eso, pero nadie se focaliza en los daños ambientales que hay. El tema con los bosfedales en el norte es un problema gravísimo, y lo cual ha desplazado a muchas comunidades indígenas también. Bueno, entonces tenemos una naturaleza neoliberal, digamos, o una producción de naturalezas neoliberales, donde se han neoliberalizado los territorios, y esto ha generado una crisis profunda de daño y ahora una reacción social, y es justamente en ese momento en que nos encontramos constituyentes, donde una de las disputas, como mencionaba, una de las grandes consignas de las marchas, digamos, y de la demanda social, es que el agua vuelva a ser un bien común, que no sea un bien privado, digamos, como propiedad privada. Ahora, ¿cómo se hace eso? Esa es una gran pregunta que no tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque hay algo tan profundo en el neoliberalismo que es la cultura. Nos acostumbramos a ser sujetos neoliberales. Entonces, hoy en día se está, incluso yo he participado en algunas discusiones, asambleas, digamos, plenarios, discusiones dentro de los movimientos. ¿Qué significa el agua para las comunidades? Significa, por ejemplo, antiguamente la administraba el Estado, también la han administrado los privados, pero privados corporativos, digamos, empresas grandes, porque prácticamente todos somos una entidad privada, en términos, digamos, de individuos. Pero somos colectivos también, vivimos dentro de una cuenca, vivimos dentro de un territorio. La pregunta es cómo las comunidades podrían, digamos, administrar, gestionar, digamos, controlar sus propios recursos, y por lo tanto controlar su propia vida. Más o menos esas ideas queríamos proponer, digamos, porque hay un tema de literalmente controlar los flujos de la vida, que es más o menos la idea que iba a conversar Sí, Martín. hola. Creo que siguiendo esta última parte que menciona, la neoliberalización del agua se ha encadenado en Chile con los otros neoliberalismos, no es algo que corre por separado. Podemos decir que el ámbito de la producción, en el caso del agua, que se necesita agua para producir bosques, para extraer minerales, para producir peces, salmones, para producir frutas y verduras de exportación, el ámbito de la producción y de la privatización del agua para la producción se articula con el ámbito de la privatización de los derechos sociales y de los servicios, porque la privatización de las sanitarias, de la energía, también se genera eso en base al agua, ¿no? El agua potable y la energía y el saneamiento se produce en Chile mayormente en base al agua. Por lo tanto, tiene privatización de los derechos sociales, privatización de la producción y privatización de las subjetividades. O sea, el neoliberalismo no solo encadena a la gente a una deuda o a una esclavitud de un territorio empobrecido, una naturaleza neoliberalizada, una abundancia privatizada y una degradación ambiental socializada para grupos sociales, para las mayorías sociales, sino que construye una subjetividad del individualismo, de la escasez y sálvese quien pueda, digamos, de un neodarwinismo social en el cual estamos en una guerra permanente, todos contra todos, y lo que hay que hacer es salvarse, digamos, uno o su grupo o clase social y lo demás no importa. Entonces, digamos que el agua es el gran lubricante del sistema neoliberal, porque por todas partes vas a encontrar el agua, ya sea en los territorios, ya sea en los derechos sociales, ya sea en las formas de sociabilidad, en las formas que impone el neoliberalismo, están los flujos de agua que son a la vez, están asociados a los flujos de capital. El agua fluye hacia donde está el capital, hacia donde está el poder, y en esa medida también podemos decir que el neoliberalismo controla los flujos de capital y los flujos de la vida, ¿no? Todo lo que hay en Chile no se consumen, está prohibido el consumo de transgénicos, pero sin embargo somos productores de semillas transgénicas, ¿no? Es decir, la reproducción de la vida
está absolutamente alterada por estos antropos, ciertos humanos, ciertos grupos sociales poderosos que han trastocado totalmente las relaciones sociales y naturales, dejándonos un paisaje lunar, digamos, marciano, y ellos construyendo grandes esferas de seguridad ecológica, verde y de abundancia, mientras van pensando cómo colonizar nuevos territorios y nuevos sujetos. Y eso es parte de lo que está en crisis y lo que estalló, hubo un estrés a tal nivel que la sociedad no dio más y estalló, y es lo que estamos viviendo ahí en Chile. Y el problema es cómo reconstruir una relación sociedad-naturaleza y sociedad-sociedad en el cual podamos establecer otro tipo de modelo, otro tipo de relaciones. Y eso, revelarse es una parte, y ahora el problema es cómo construir soluciones y construir estrategias. Así que en eso creo que es una lucha que estamos todos los y las latinoamericanos. Exacto. Aquí yo creo que podríamos ampliar el análisis porque en estos momentos vemos que la crisis está en Colombia. Colombia está explotada, tiene una crisis social gravísima, tanto como Chile en este momento, Ecuador. Bueno, lo que está pasando en Brasil con la Amazonía también. Tenemos, bueno, Argentina. Tenemos una serie de problemas. Bueno, como retomando esta idea del antropoceno, donde se supone que todos somos responsables, pero incluso el Grupo de Cambio Climático, la ONU, ha establecido que no todos tenemos el mismo grado de responsabilidad. No se puede culpar a los países pobres, digamos, por toda esta catástrofe climática que estamos viviendo. Así tampoco podemos culpar a los mismos grupos sociales, como decíamos, no podemos poner en el mismo parangón, en la misma vara, a una gran empresa, digamos, hidroeléctrica que se apropia de una cuenca completa, digamos, y que desvía los cursos de agua, o a una gran empresa forestal, digamos, que tiene territorios completos de miles de hectáreas, con un pequeño agricultor que consume agua para media hectárea para subsistencia o para el mercado local, 2-3 hectáreas, digamos, para poder producir su producción agrícola, digamos, para venderla al mercado local. Entonces, aquí los grados de responsabilidad son diferenciados. Y ahí el problema, esa es la discusión, digamos, que la política acá en Chile no quiere dar. Porque siempre, como les decía, es siempre culpa del cambio climático. Entonces hoy día, en vez de antropoceno, se está hablando incluso de capitaloceno. El otro día estuve en Santiago, las feministas están hablando de faloceno, porque también esto del patriarcado se articula mucho. Es cosa de ver quiénes son los propietarios, no más de los derechos de agua. Con unos estudiantes estamos haciendo unos ejercicios, casi todos hombres, de hecho. Entonces también aquí hay demandas profundas, digamos, de los movimientos que están, digamos, demandando cambiar esta sociedad. Justamente para establecer, como dice Martín, un nuevo tipo de relación entre humanos, y dentro de lo humano entre hombres y mujeres, por ejemplo. Ahora está la discusión en la constituyente si se incluye a los pueblos originarios. La derecha acá en Chile se está oponiendo radicalmente, se está oponiendo también que en la constituyente se instale la paridad de género. Son dos temas que en esto hoy día, 10 de diciembre, están estancados, y refleja un poco esto. No quieren aceptar la diversidad. No se quiere, digamos, aceptar este nuevo tipo de relación entre humanos, porque a los pueblos originarios que en Chile han sido sistemáticamente excluidos. Existe un racismo aquí, pero feroz, hay que decirlo, porque es cierto. Un racismo de la sociedad chilena, de la élite chilena particularmente, hacia el pueblo originario, que justamente durante este estallido social también ha salido esa demanda. El agua, el tema de las mujeres y el tema de los pueblos originarios. ¿Cómo darle un trato digno de humanos, con derechos iguales, digamos? Entonces, justamente esta horizontalidad, esta búsqueda de igualdad entre seres humanos, es lo que está difícil. Imagínense ustedes cuán difícil va a ser esta relación de igualdad con la naturaleza. Entonces estamos ante un desafío enorme, pero justamente de esta crisis yo creo que podemos articular un avance hacia esta sociedad un poquito más democrática. O sea, mucho más democrática debería ser, porque acá justamente con el neoliberalismo no tenemos democracia real, tenemos democracia formal, elegimos nuestros representantes, pero quien gobierna los territorios son literalmente las corporaciones. Hay que mencionar esto, hace un par de años salió un tema de corrupción acá, una corrupción enorme de empresas extractivistas,
como por ejemplo la minera SQM, que está tratando el tema del litio, como las forestales también financiaban, digamos, a políticos y partidos completos. Entonces aquí existe una articulación que ahora se vino a destapar, pero que se sabía que existía, de financiamiento ilegal de la política, por lo tanto, y esos son los políticos que están hoy día en el Parlamento, la mayoría, digamos. Existe un grupo de izquierda que de hecho rompió un poco esta caja binominal que existía en Chile hasta hace un par de años. Entraron nuevos actores, digamos, en un grupo bastante amplio de, digamos, de partidos políticos articulados, valga la redundancia, en el Frente Amplio que se llama, pero no ha sido suficiente. Y el movimiento social está justamente presionando para que se establezcan este nuevo tipo de relaciones, se establezcan estas nuevas alianzas, pero nuevamente tenemos estas empresas extractivistas bloqueando, por ejemplo, la reforma. Uno de los casos que mencionaba Martín era el tema de los glaciares. Se viene luchando desde hace ya casi 10 años por establecer una ley de glaciares de protección, pero ahí entró el Consejo Minero, digamos, que articula las grandes empresas mineras, incluyendo las estatales, digamos, que es Codelco, bloqueando esa idea y diciendo no se puede proteger todo porque afectaría la actividad económica. Entonces, en un país como Chile, donde prácticamente gran parte de los ríos, digamos, nacen en la cordillera, nacen en los glaciares. Entonces, el otro día estuve en una conferencia en Santiago, justamente en la Cumbre de los Pueblos, la semana pasada, y el grupo de defensa de los glaciares hablaban de que el glaciar es como la madre, es como el vientre, es de donde nace todo. El glaciar. Si no tenemos glaciar no vamos a tener cuenca, si no tenemos cuenca no tenemos vida en los valles. Entonces, justamente eso es lo que se está jugando ahora. Este nuevo tipo de relación, esta nueva articulación de la vida de los territorios, porque vuelvo a dar estadísticas, 500.000 personas sin agua, muchos muertos, digamos, en este estallido social, y un gobierno que honestamente no quiere, digamos, articular la demanda, porque justamente es un gobierno empresario. Le afecta directamente el bolsillo. Sí, un poco para terminar, yo creo que está interesante relacionar la crisis de la política que se reproduce en toda América Latina, podemos decir, y en el sur global, como una crisis de representación, una crisis de legitimidad, y en el centro de esas crisis, claramente, no exclusivamente, pero claramente está lo que podemos decir una hidropolítica del capitalismo y de la acumulación. Ahora, lo interesante es que las respuestas, tiene algo bueno que las respuestas y el conocimiento que tenemos es limitado, lo que se ha pensado y lo que se ha elaborado como respuesta hasta ahora no es suficiente para los problemas, la escala de los problemas que tenemos, y eso nos obliga desde las ciencias sociales y la sociedad civil a repensar y a crear un poco respuestas nuevas, porque la crisis se está dando en distintos tipos de sociedades, ¿no? En el caso chileno, por lo menos, el neoliberalismo tiene un rol, una responsabilidad, pero todas las sociedades estamos vinculadas a un capitalismo global, más allá de los matices, y eso está haciendo crisis. Invitarlos a que en la tarea que tenemos, bueno, a que lean ojalá puedan leer los textos que subimos, ver los videos y en la tarea que les propusimos, básicamente son dos cosas, dos elementos para que los trabajen con su propia experiencia, su lenguaje, en base a todos estos insumos, más su propia experiencia, que son identificar algún aspecto de neoliberalización del agua en su país, en su realidad, y por otra parte identificar algún tipo de impacto o conflicto socioambiental que esa neoliberalización esté produciendo en algún territorio de sus países, ¿no? En algún territorio que ustedes quieran destacar. Es un ejercicio bien sencillo y nos puede dar para conversar. Nosotros quedamos disponibles para sus consultas, comentarios, preguntas. Bueno, y muchas gracias por tomar el curso. Bueno, yo también les quería decir, el caso, para profundizar un poquito el tema de la tarea, puede ser un caso de una hidroeléctrica, porque estos son empresas globales. Una hidroeléctrica que es bastante común en América Latina, una empresa minera también, una explotación petrolera en algunos países, agronegocios que están en todas partes prácticamente.
cualquier proyecto específico, digamos, que por un lado genere que se le haya dado una concesión que genere un daño a la comunidad que vive en los alrededores o que genere desplazamiento, contaminación, y esa contaminación a veces deriva en problemas a la salud, etcétera. Es decir, que haya sido gatillado, digamos, por una concesión, por una privatización del recurso. Básicamente eso, yo creo que eso nos va a dar, por ejemplo, estos casos nos van a ayudar, digamos, a comparar, digamos, y a tener una visión más amplia para nosotros como profesores, y también a ustedes les va a servir para reflexionar sobre sus propios territorios, que es justamente el objetivo de la ecología política. Así que, bueno, muchas gracias, les mandamos un abrazo grande desde Concepción, Chile, que hoy día también tenemos otro paro nacional acá, así que a la tarde nos vamos a marchar. Que estén súper bien y estamos en contacto.